¿Es posible que meditar pueda contrarrestar algunos efectos de la edad y el estrés en el cerebro? Hola, soy la doctora Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permita responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. La meditación ha sido parte de diferentes prácticas culturales y religiosas alrededor del mundo por miles de años. Sus registros escritos más antiguos se han encontrado en India y datan aproximadamente del 1500 antes de nuestra era. En las últimas décadas, el mundo occidental ha comenzado a participar de algunas variantes de la meditación, con lo cual la investigación en psicología y neurociencia eventualmente también voltearon a ver cómo analizar esta práctica y cómo afecta a nuestras mentes y nuestros cerebros. Cabe aclarar que hay muchas formas de meditación, pero la mayor parte de la investigación científica se enfoca específicamente en la meditación mindfulness, o en español, meditación de atención plena. Durante una sesión de este tipo, enfocas tu atención en una sola cosa. Esto puede ser tus pensamientos o sensaciones presentes o algo más concreto como tu patrón de respiración. Cuando tu mente inevitablemente deja de estar enfocada y divaga en otras ideas, te reenfocas en el objeto original, como la respiración, sin juzgarte por esta distracción. El objetivo es crear el hábito de vivir en este momento y ser consciente de lo que se siente y percibe, en contraposición con estar preocupándose por el futuro o recordando el pasado. Hay un estudio en el que se puso a un grupo de personas a concentrarse en fogatas simuladas. Este estudio nos da una idea del efecto de esta acción que podríamos llamar la forma más primitiva de meditación. Aún en este caso, se identificó un descenso en la presión sanguínea. Diversos estudios coinciden en identificar este mismo tipo de efectos al realizar meditación mindfulness, reducción del estrés y menor presión sanguínea. Los metaanálisis y revisiones sistemáticas toman muchos otros estudios y revisan coincidencias y discrepancias para obtener conclusiones a partir de todos ellos. Estudios como estos han encontrado que la meditación de atención plena tiene efectos moderados pero notorios en la reducción de la ansiedad, la depresión y el dolor, inclusive tratándose de pacientes con cáncer. También hay un estudio, aunque pequeño, que muestra efectos protectores de esta forma de meditación ante la depresión, la ansiedad y problemas de sueño en pacientes con esclerosis múltiple. Por otro lado, como todo lo que hacemos, la meditación tiene el potencial de hacer cambios en nuestros circuitos neurológicos. Estudios de resonancia magnética han mostrado una activación en las regiones del cerebro encargadas de las funciones cognitivas de alto orden, cosas como planear o tomar decisiones. Estos estudios parecen complementar otros que fueron hechos con grupos pequeños que identificaban que la meditación podía mejorar la habilidad de concentración. Aquí, los participantes que sí meditaban puntuaban mejor que los no meditadores en pruebas de atención en las que se les ponen actividades como resolver rompecabezas rápidamente. Hay estudios que confirman que la meditación aumenta el volumen y la densidad del hipocampo, un área en medio del cráneo vital para la memoria. Esta área del cerebro quizás te suena porque precisamente en este video mencioné esa región porque se veía encogida por efecto del estrés crónico. Hay estudios que se han realizado en personas que practican meditación intensa de manera regular a largo plazo, por ejemplo en monjes budistas. Ellos pasan tiempo meditando sobre la compasión. Se ha encontrado en ellos una mayor actividad en la ínsula, una región del cerebro asociada con la detección de emociones y la generación de una respuesta física a esas emociones. Cuando ellos se concentran en sentir amor por otras personas o son expuestos a estímulos que provocan emociones, como por ejemplo la foto de un niño triste con su juguete roto, tienen más actividad en la unión temporoparietal. Esta está asociada con la empatía. Otras investigaciones han observado que la gente que practica meditación mindfulness es menos reactiva emocionalmente. No son afectados tan profundamente por imágenes molestas y pueden controlar mejor sus respuestas emocionales a las cosas. Por otro lado, nuestro cerebro funciona enviando señales eléctricas de un lugar a otro. Nuestras neuronas activas muestran patrones eléctricos reconocibles. De algunas de estas ondas o patrones reconocibles hemos platicado en videos como el de los ciclos del sueño. Estudios con electroencefalogramas han demostrado que los cerebros de la gente que medita pueden tener una mayor actividad de ondas alfa y teta. Estas se relacionan con actividades relajantes como salir a caminar. Algunos investigadores consideran que la meditación regular podría inclusive proteger tu cerebro del envejecimiento. Tu cerebro consiste en gran medida de materia gris.
La cantidad de materia gris que tenemos suele correlacionar con habilidades como la memoria y la inteligencia. Al envejecer, la cantidad de materia gris se va reduciendo, pero hay estudios que muestran que las personas con el hábito de meditar perdieron menos materia gris con el paso del tiempo si se les compara con no meditadores. Funcionalmente, quienes meditaban en algunos estudios obtuvieron más puntos en pruebas de atención y memoria de trabajo, que es nuestra habilidad de almacenar y manipular temporalmente la información en nuestra mente. Vale la pena insistir en que estos estudios no son perfectos. Algunos de ellos se realizaron con grupos pequeños de personas y otros hacen un análisis solo en periodos cortos de tiempo. Como parámetro, considera también que muchos de los estudios aquí descritos utilizaban un tiempo de práctica de meditación diaria entre 12 y 20 minutos y que en muchos de los casos estudiados esperaron hasta 8 semanas antes de comenzar a medir los efectos. Te voy a dejar en la descripción de este video algunas apps que encontré para el celular con prácticas de meditación gratuitas y también te invito a probar una traducción de algunas de las meditaciones guiadas que encontré y que voy a poner en este mismo canal. Suscríbete y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones. Muchas gracias.